primeramente agradezco al Señor nuestro Jesús y agradezco a los presentes que han venido a su cumpleaños de mi esposo, que cumple 50 años. Especialmente a los compañeros del trabajo y los vecinos. Gracias. Gracias con todos. Gracias. En esta oportunidad también se hace presente como su segunda mamá, como la señora Teodosia. Aplauso para la señora Teodosia, por favor, para que dé escuchar sus palabras. Más fuerte, no escuchó nada la señora, ¿eh? Vamos a buscar a la señora Teodosia. Ahí está. Purito del norte, ¿eh? Saben que el norte no se chupa. Buenas noches con toda la concurrencia. Bueno, en estos momentos represento a su mamá. Amigos y toda la familia que hemos venido en estos momentos de su cumpleaños. Y le deseo a la Virgen que siempre lo proteja el ánima de su mamá. Eso es todo. Aplauso para la señora con palabras bien sentimentales. Como dice acá, si no fuera por otros santitos, no estuviéramos así, ¿no? Gracias a ellos, nuestro divino Redentor, quien nos acompaña, nos ilumina en esta noche tan especial para estar hoy día celebrando como estos 50 años nuestro amigo Usberto Negra. Aplauso más fuerte para él, por favor. Bueno, si hubiese otra persona indicada para tomar la palabra, yo creo que su hermano, ¿no? Aplauso para acá, muchacho solterito, dice, codiciado. Aplauso para mi amigo Juan Quimate. Ahí tenemos las palabras. Buenas noches a todos. Le agradezco a toda la familia, a los vecinos, a los compañeros de mi hermano en su trabajo. Le agradezco a Dios acá que tienen comida y que siga viendo más y un feliz cumpleaños. Y gracias por la visita y le deseo lo mejor a mi hermano, que siga para adelante y que siga gozando de su vida. Muchas gracias. Claro que sí. Esta noche hoy día le deseamos de todo a Noé, que se dé muchas bendiciones y que todo su futuro, su proyecto, que sea muchacho que hace comprometido este año, se haga todo realidad. Mil felicidades para nuestro amigo Usberto Negra y la palma para él nuevamente. Como si no fuera poco, por favor, vamos a escuchar sus palabras de nuestro futuro presidente del mercado modelo 10 de octubre. Dice, con eso se va a hacer realidad la construcción del mercado, ¿sí o no, Beto? Aplausos, por favor. Ante todo, buenas noches. Quiero agradecer a Dios Todopoderoso por haberme permitido al menos cumplir 50 años. Quiero agradecer también a mi señora esposa, el patrocina Malti, quien me acompaña y en todo lo bueno, lo malo y lo feo. Quiero también agradecer bastante a mi hija, que ella es la que es el piloto, la organizadora de todo, que quien comience nosotros tenemos que apoyarle. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, quiero agradecerle a mi compadre Juan, a mi comadre Linda, quiero agradecer a todos mis amigos, a mis vecinos, a mis primos, a mis tíos, a mis viven tan lejos, donde yo estoy muy agradecido. Pues les invito, primeramente quiero decirles que muy agradecido, mil gracias por haber concurrido. Quiero invitarles también, hacerles presente también, agradezco bastante a la visita de mi hermana que ha venido de Chiclayo.
palabras para agradecerles. A Luisa también se me está escapando, de hecho todos mis hermanos y hermanas, ¿no? Luisa, Armando, Segundo, ¿no? Pues estoy un poco emocionado. Les invito a seguir disfrutando de esta pequeña ceremonia. Gracias. Bueno, a continuación, por favor, si sería tan amable de venir a saludar a nuestra manejada esta noche. Los regalitos también no se olviden, por favor. Hacemos una colita por acá y lo vamos a saludar a nuestro amigo. Ahí, comenzamos por la parte de acá, por favor. Y rogamos a las señoritas encargadas del brindis que se vayan preparando, por favor. Tenemos las chicas contratadas directamente del Hotel Sheraton. Por favor, para todos ahí. No se olviden el regalo, ¿verdad? El regalo no se olviden, eso es lo más importante. Sí. Se acepta letra de cambio, todo, no aceptamos, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Claro, euros también aceptamos, ¿sí? No se preocupe, sí, todo. Sí. A ver, las chicas, por favor, del brindis, se van preparando. Para que todo quede grabado en el recuerdo. Ahí tenemos a nuestro amigo Pablo 20, nueva contratación de la U. Ha venido directamente a su fiesta de 50 años del amigo Humberto Negra. Sí, por favor, eso no es una bomba, ¿eh? A ver si ponemos una musiquita de los monchicas directamente traído de allá de nuestra amiga de Chiclayo, los monchicas, por favor. Ahí está en... Sí, está, el primero, claro, pero la primera canción. Lógico, pues. Y viene el arroz con pato. ¿Ah? Y mañana la matamos con su seco de raya. Qué lindo es el norte, como el norte no hay otro. Si uno dice, tú vienes del norte, ¿no? Medio norte. Habla, Carania. Ese es el cante de Carania. Tienen bien sus palos y tranquila, que ahí van los cohetes. Y que quede ahí está el amigo integrante de Fuerza 2011. La chica de brindis, por favor. Con todo cariño, el Todopoderoso me dé su bendición. Y decirte en mi canto con todo cariño, que el Todopoderoso me dé su bendición. Todos los ruiseñores te arrullan con su canto, con rosas y claveles que adornan los jardines. Los ángeles del cielo bajan a coronar. Echaos
cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad. Invitamos a la señora Luisa y la señora Elba que la acompañen al señor Humberto. Ahí está. Están comiendo. Ya. La señora Luisa, por favor. La señora Elba que la acompañen a la mesa y la señora Patti para hacer el brindis, por favor. A ver, todos nos vamos poniendo de pie, por favor. Señora Patti, por favor, su copita le espera. Señora Elba. Aprovecha esta ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos y el cariño de verdad. ¿Estamos todos? Con estas copas de licor que simbolizan. A ver, por favor, señora, pase. Felicidades en este día. Tengan dicha toda la vida. A ver, la señora Elba, ¿quién es? La señora Ana. Por favor, acompañen a los manejados, a todos sus hermanos, por favor. Todos los hermanitos en la mesa para que salgan haciendo foto de recuerdo, el video de recuerdo que tenga algo que contar nuestro amigo Neira. Son todos, ¿no? A ver, levantamos la copita hacia arriba, al centro y adentro. Salud, señores. Cinco y boteo. Atención, tornillo. Teteri. ¿Qué tal les pareció? Si desean más, pidan, ¿eh? Ahí tenemos bastante. Bueno, aprovechamos el momento, vamos a escuchar la palabra de la señora, por favor, sus palabras. Buenas noches, bienvenidos a acompañar a mi hermano. Le agradezco de todo corazón que hayan venido por 50 años. Que Dios lo bendiga y le dé muchos más de vida. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Buenas noches con todos. Agradezco que hayan venido acá, tanto mi hermana que vino de Chiclayo, y mis tías, sus amigos de trabajo. Estamos acá reunidos y que lo pasemos muy bonito. Muchas felicidades. Gracias. Si hubiese otra persona, por favor, que quisiera agregar algo, lo puede hacer. Acá no paramos. Aprovechen. Colega de trabajo, acá el señor de la refrigeración, ¿desea hablar? Nada. Ya, bueno. Aplauso para la señora Jacqueline, por favor. Fuerte, fuerte. Muy buenas noches a todos. Vengo en representación de los primos de Humberto
A él lo hemos conocido desde que llegó acá a Lima. Recuerdo mucho que vivía con nosotros y nos hemos criado como hermanos. Es así como lo recuerdo y como siempre lo vamos a tener presente en nuestra mente. Te deseo, Usberto, a nombre mío, de mi madre, de mis hermanos, que todo sea prosperidad, que todo sea bienestar, que sigas como hasta ahora, como hombre luchador, para que todo te salga bien. Felicidades y gracias a todos por la compañía. Muchas gracias. Ok, qué bonitas palabras. Bueno, yo también como un amigo, un compañero de trabajo, también me queda desearte lo mejor a ti, Usberto, que digamos, todos tus familiares que están acá te quieren, tus amigos también te estiman bastante y te deseamos de todo corazón muchas felicidades a ti, a toda tu familia, a todos, pues, Neira, muchas bendiciones, muchos años más de vida y que sigas para adelante. Feliz cumpleaños, Usberto. Gracias. Gracias. Música. No hay música. Sí, bueno, 5, 1, 2, 1, 3, perdón, amigo. Sí, ahí está, vamos a empezar este show tan bonito para todos ustedes. Ve, Humberto, ¿dónde está? Humberto Neira para todos ustedes con mucho cariño. Vamos a empezar este show. Ah, Usberto, señor, me corrigió, ya, gracias, muy bien, estos abogados seguro, ya está. Bueno, vamos a empezar este show tan bonito para todos ustedes. Así que, señores, con las palmas, ¿ya? Reciban más o menos a su artista músico. Por ejemplo, fuera Luis Miguel, por favor. Un grito bulla para todo mí, por favor, así. Mínimo 4 desmayadas hoy día, señora, por favor. Así que, por favor, grito de desesperación, bulla, por toda señora. Sí, entonces, la número 13, maestro, vamos a comenzar. Sí, la 13, maestro. ¿Está durmiendo el señor? Ahí está, ya está. Ya está. Entonces, vamos a empezar a ver, ¿están todos? ¡Fuerte la palmas, aplausos fuertes, señores! Ahí está. Esto no parece fiesta, parece mayores, porque todos están durmiendo. La 13, maestro. ¿Usted piensa que Chacalón Junior? No, señor, la 13, por favor. Número 13, 13. 13. ¿Para qué día han dado vima, señor? Está todo borracho ya ahora, ya está. Ya está. Ya está. Y vamos a comenzar y todos con las manos unidas, señores. Sí. Adelante. Con las palmas, sube todo volumen, maestro. Al micro. Y las palmas. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza duro con las palmas. Es que no le empieza, mueve la cabeza. Alto, cadáver, alto, para la música. Fuerte las palmas, aplausos fuertes, señores. Bueno, antes de todo quisiera que todos tomen asiento, por favor, están cansados, seguro tomen asiento, ya está. El señor que está ahí más allá, por favor, está tapando el equipo, gracias. Sube volumen, por favor, al equipo, al máster. Ya está. Dale, bájalo. Ya está. Entonces, vamos a preguntar a ver cómo está el público. Y quisiera ver a ver cómo está todo el público. Vamos a ver. Alto volumen, maestro, ya está. Si yo pregunto al público, yo tengo que decir, público, ¿cómo está? Usted tiene que decirme hola. Ya está, vamos a ver entonces. Y yo pregunto, ¿cómo está el público? Pues no se escucha nada, señor, más fuerte tiene que hablar. La única que está acá despierta es la señora nomás hoy. Al fondo, su señor Café, todos están durmiendo, señores, por favor. Así que tiene que hablar fuerte. Yo pregunto cómo está usted, tiene que mentirme usted, tiene que decirme bien, tiene que estar fuerte. ¿Están contentos? Sí, vamos a preguntar cómo está. Vamos a separar barras, ¿qué le parece? ¿Sí? Desde la señora que está ahí de verde, señora, usted se va a partir en dos, por favor, señora, ¿ya? Un lado de acá y este lado para acá. Así que, por favor, vamos a preguntar qué tal, cómo está el público. Si yo pregunto, ¿cómo está el público?
está, más o menos. ¿Cómo está el público? ¡Sí! Nada, señor, más o menos acá. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! Más o menos. No pasa nada, caballeros. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Un cumple? ¿Y de quién es su cumpleaños? Todos se han zampado acá, creo. Ya está, no hablan nada, ya está. ¿Y cuántos años cumple, disculpe? 50 años. ¿Y qué tal, señor? ¿Es alegre o triste? Uy, ¿bien alegre o bien triste? ¿Y el señor baila o no baila? Sí, baila. Por si acaso el señor es danzante de la tijera, así que el señor baila lo máximo. Así que por favor va a tener que venir bailando, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo quiere que venga? ¿Bailando o caminando? Bailando. Por si acaso el señor baila, así que es el señor Roberto Martínez, así que yo voy a bailar así. Entonces, viene el señor. Y todos van a dar un grito cuando venga la señora. Y viene el señor, ¿cómo se llama? Usberto, ya está, Usberto, no se preocupe. Yo pensaba que era Humberto, bueno, no importa, es Usberto, ya está. Y viene el señor. Y todos con las manos, porque venga el señor. 1, 2 y 3, música, maestro. A ver qué canción va a soltar. Y la palma, sin nunca sola. ¿Dónde está? No, ven para acá, tiene que hacer así, vuelta, maestro, de vuelta. 1, 2 y 3. Sube la música. Por favor, lo van a linchar, señores, por favor, le doy permiso, ya está. Regresen, por favor, maestro. ¡Y las palmas! ¡Aplausos para el señor por la palma, atento! ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Mi nombre es Usberto de Aguapán. Ahí está, señor, va a dar su correo electrónico. Bueno, señor, ya está, bueno, no importa, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente hoy día? Muy feliz. ¿Contento? Contento, alegre por la participación de todos mis compañeros. Ya está. Ahí está. Aplauso fuerte para el señor por la palma. ¿Qué tal? ¿No esperaba esto de toda su familia, esta fiesta tan bonita? No. No esperaba algo mejor, pero no importa, señor, son las cosas que vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer, señor? Bueno, mentira. ¿Están todos invitados acá? ¿Todos han venido? Sí, todos. Ya está. Y dígame, le falta acá una persona importante, no sé. ¿Cómo se llama su esposa? Pati. Pati, pero ¿cómo le llama que su esposa? No sé, mi amor, no sé, mi vida, mi cariñito, no sé, mi gordita, mi flaquita, no sé, ¿cómo le llama usted? Mi tarroncito de azúcar, no sé cómo le llama usted, o le dice machica, kibucha, no sé cómo le llama usted a su esposa, señora. ¿Cómo le dice usted? Espérate, bien no se haga, ya no he llamado todavía, espérate, métase para allá. Ya está. Sí, ya está. ¿Cómo le llama? Mi gordita, mi flaquita. Mi flaquita. Y todos hacemos un suspiro. ¿Ya? ¡Un suspiro, señores! ¡Un suspiro, amigo! Señor. Abuelita, su último suspiro. Señor. Ya está, bueno. Señor, entonces voy a llamar a su flaquita así. Mi flaquita, mi amor, ven, te necesito. Bien bonito, así le vas a llamar a tu esposa y tu esposa va a tener que venir. Señora, disculpe, ¿qué canción quiere bailar? Tenemos Sonia Morales y Napaucar, ¿qué canción quiere bailar? O tenemos Chonguinada, ¿también quiere bailar, señora, qué canción? Diga nomás, tenemos salsa, cumbia, reggaetón, merengue. No, señora, usted. Sí, ¿cualquier canción, señora? ¿O algo especial? Una balada. Un vals. Antes de su disco, señores, por favor, sí. Mentira, el señor va a bailar muy bonito. Ya, le vas a llamar a su... ¿Cómo le llamas a tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa? Pati. Le vas a llamar así, mi flaquita, mi amor, mi vida. Ven, mi amor, hazme cuchicuchi. No sé si se dice así. 1, 2 y 3. Mi flaquita, mi amor, ven, hazme cuchicuchi. Y viene su esposa, músico maestro. Y aplausos, venga.
Yo he dicho que vaya, señora. Regrese, por favor. Acá no hay excusa, señora. Hoy día es su cumpleaños de su esposo. ¿Usted lo quiere o no lo quiere? ¿O lo quiere ver muerto? ¿Cómo es, señora? Tiene que bailar hoy día por su esposo. ¿Que baile, sí o no? Sí. Y ya está. Así que, señores, si no baila, hacemos de todo tipo de camaro. Sí, por favor, bailar. Ya está. ¡Música, maestro! ¡Aplausos! ¡Aplausos, María! ¡Por las palmas! Ahí está. ¿Su nombre, disculpe? Patricia. ¿De cariño le dice? Ahí está. ¿Usted es la esposa del señor? No. Muy bien. ¿Quién es la trampa entonces? No, mentira. Sí es su esposa, ¿no? ¿Afirmativo sí o no? Afirmativo. Ahí está. Cuidado, vas a ver. Ahí está. Bueno, entonces la ocasión tan bonita, señores, van a tener que brindar su palabra de agradecimiento a todos los invitados que han venido, vecinos, amigos de trabajo, acá están todos zampones, todo que se han metido en fiesta, señores, en esta ocasión tan bonita. Acá, mira, ven toda la sección de la señora de Santa Mónica, acá todo el cine de mujeres engañadas están acá, no se preocupen, señor. Acá han venido todos. Acá está, mira, la bonita, venía justamente Canevaro, venía acá justamente. Ahí están todos, están acá, no se preocupe, señor. Así que sus palabritas. ¡Aplausos para él, por las palmas! Comenzamos con el señor. Sus palabras. Bueno, muchas gracias en esta ocasión tan bonita por esta fiesta, no sé. Bueno, nuevamente le digo muchas gracias, bienvenidos por esta hermosa fiesta que para mí es lo más grande que puede haber. Gracias. ¡Aplausos! Señora, también sus palabras, señora. ¿Qué le quiere decir a todo el público? Al micro. A todos presentes agradezco bastante. Espera, Rita. Aló, 1, 2, 3, probando. Está rico, sí, ya está. Diga, señora, por favor. A todos los presentes agradezco bastante que han venido acá. Vamos a divertirnos bastante. Gracias. Sí, señora, no se preocupe. ¿Vale la pena soñar? Ahí está, aplauso para ella, fuerte las palmas, no se preocupe, señor. Bueno, señor, ¿han venido los invitados acá presentes? Sí, para comenzar a jugar, porque vamos a jugar acá con los papás, con los amigos, nada, están invitados, vecinos, tíos, hermanos, van a comenzar a jugar. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Entonces vamos a ver cómo está el público, vamos a ver si están pilas, si están contentas, vamos a ver. Sí, entonces señora, puede decir usted, gracias, muy amable, puede seguir con sus quehaceres. Mate al pato, por favor, vaya, por favor, señora. Hoy día hay sopa seca porque no hay agua, señores, por favor. No se preocupen, ya está. Así que vamos a comer eso. Mentira, si les he hecho un rico seco de gato, señores, vayan a pedir por favor su menú plato dentro y ya está. Señor, comenzamos a jugar, ¿qué le parece? Con los varones, ya está, varones. 4 amigos suyos o 5 amigos suyos que quieren que participen hoy día en esta fiesta tan bonita. Sí, Jorge, ¿dónde está Jorge? Y Jorge viene bailando. ¡Música, maestro, para que venga! Y todos sobre las palmas. Música, maestro. Tranquilo, ¿dónde está? ¿Quién más? Andrés Vice, ¿dónde está? Evaporan Nicolás, ya está. Música, maestro. Ya está. Ese señor se parece mucho a Jorgito de Soncillo, ya está. Bueno, no importa, ya está. Jorge del Castillo. Otra más. Johnny, ¿dónde está Johnny? Música para Johnny, viene bailando.
Alto, ya está. Otro. Son 5, faltan 2. Y acá hay varios, mira. Están todos. Ahí está, que está cogiendo el saco también, mira. Ahí hay otro, el señor Mario Bros, al fondo. Señor Iparraguirre. Siga maestro, que venga, con las palmas, suéltame. Está en el 5, ya se fue, ya está. Otro. A ver, Armando. ¿Dónde está el señor Armando? No se vaya. Pase, por favor, música maestra.